¿Cómo defines lo que es real? Y lo real se define por lo que podemos sentir, ver, tocar y ver. Entonces todo lo que experimentamos no es más que una señal eléctrica interpretada por nuestro cerebro. ¿Cómo saber que lo que vivimos no es una simulación? Películas como Matrix nos hacen cuestionarnos esta idea de la realidad. Siempre necesitamos referencias para poder diferenciar. Sabemos que soñamos porque hemos estado despiertos, pues el cerebro humano es un decodificador e intérprete de la realidad. En nuestros días actuales, un ejemplo claro son las redes sociales. Veamos una idea de cómo son las personas que vemos a través de ellas, porque al no conocerlas en el mundo real, no tenemos algo que las referencie. Tomamos datos para generar un concepto. Yo te digo que imagines un limón jugoso, partido a la mitad, el cual lo tomas y decides llevártelo a la boca y exprimirlo. Es muy probable que comiences a salivar, ni siquiera tener el limón físicamente, pues bajo esta premisa, solo te brindé información para que tú construyeras un concepto. En fin, mayor misterio es la experiencia. A lo largo de la historia se describen personas con habilidades sobrenaturales y que, apegado al tema de hoy, podemos decir que lograban modificar la realidad. En las tierras del norte de México se habla de los tiempistas, chamanes con la capacidad de alterar los estados del clima. En el mismo lado del chamanismo mexicano se habla de Pachita, la gran curandera mexicana de la que hacía operaciones complejas con un burdo cuchillo de monte, pues se dice que era capaz de materializar órganos y detectar los malestares de las personas con tan solo verlas. Científicos, investigadores e historiadores dan testimonio de ella. En el cristianismo se habla de San José de Cupertino, fraile napolitano del que una vez que entraba en éxtasis era capaz de volar. El mismo caso de Jesús, el que muchos conocemos su historia, con capacidades extraordinarias como caminar en el agua, convertir el agua en vino y multiplicar los panes. En la tradición tibetana se encuentra Milarepa, maestro de la escuela Mahamudra, quien se dice que era capaz de desmaterializar su cuerpo y atravesar objetos sólidos, además de levitar. Pero ¿qué podemos decir de seres actuales? El Dr. Joe Dispenza, quien después de sufrir un grave accidente y tener múltiples fracturas en su columna vertebral, desafiando las expectativas de recuperación completa, optó por trabajar en la visualización, logrando regenerar su cuerpo a voluntad a través de la mente. En sí hay muchas corrientes, religiones y ciencias antiguas que hablan de esto, y bien, con diferentes perspectivas, coinciden en la idea de que tanto el pensamiento como la materia son dependientes de una matriz fundamental. Ahora bien, ¿cómo podemos partir de la ciencia para que todo tenga una explicación? Empecemos por las teorías de la mecánica cuántica, donde las cosas empiezan a carecer de sentido y no hay tal apego a leyes físicas. Empecemos por el átomo. El átomo se puede describir como un estadio de fútbol, y el núcleo del átomo, compuesto principalmente por protones y neutrones, es como una pelota de tenis en el centro del campo de juego. La nube de electrones, que representa la ubicación probable de los electrones, se extiende por todo el estadio. La idea clave aquí es que la mayor parte del espacio en el átomo está ocupada por la nube de electrones, y los electrones no siguen órbitas clásicas, sino que existen en estados cuánticos que describen regiones probables de presencia. Además, la relación entre la masa, núcleo y la extensión de la nube de electrones ilustra cómo la materia está compuesta principalmente de energía. Tan solo somos, en materia, esa pelota de tenis en el inmenso estadio. Por lo que se puede decir, estamos hechos de nada. Adicionando teorías cuánticas está la de la doble rendija, un experimento clásico que ilustra el comportamiento dual de las partículas como electrones o fotones. Imagina que tienes una pared con dos rendijas y lanzas partículas como electrones hacia esa pared. Solo hay una rendija abierta, esperarías ver una marca en la pantalla detrás de la pared donde las partículas han golpeado. Sin embargo, cuando abres ambas rendijas, algo extraño sucede. En lugar de ver dos líneas en la pantalla detrás de la pared, observas un patrón de interferencia, similar al de las ondas en el agua cuando se cruzan. Esto sugiere que las partículas están comportándose como ondas cuando no se están observando directamente. Pero aquí está la parte extraña. Cuando intentas observar por cuál rendija pasa realmente cada partícula, el patrón de interferencia desaparece y las partículas parecen comportarse más como partículas individuales. Este fenómeno plantea cómo la observación puede afectar el comportamiento cuántico de las partículas. Por último se encuentra el entrelazamiento cuántico. Imagina que tienes dos partículas cuánticas, digamos dos electrones, que han interactuado de alguna manera en el pasado.
Cuando dos partículas están entrelazadas cuánticamente significa que comparten información de manera especial. Ahora, si tomas una de esas partículas y cambias algo en ella, como estado cuántico o su spin, de manera instantánea la otra partícula, sin importar cuán lejos esté, también cambia en respuesta. Es como si tuvieran una especie de conexión instantánea y cualquier cambio en una afecta directamente a la otra sin importar la distancia que los separe. Bueno, hace tiempo pudo parecer complicado juntar la espiritualidad y la ciencia. Sin embargo, hay alguien que se atrevió a hacerlo. El neurocientífico con multitud de libros escritos a lo largo de su vida, quien fue investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Dr. Jacobo Grinberg, quien tenía como objeto el estudio basado en la interacción del cerebro humano y aquello que conocemos como realidad. Se enfocaba en cómo la conciencia humana era capaz de percibir y producir el fenómeno de la experiencia. Lo curioso de sus investigaciones es que logró unificar el estudio chamánico con la neurociencia y diferentes teorías. Una de ellas, la más famosa, la teoría sintérgica, para llegar a una sola conclusión, pues comenta que la realidad como la conocemos es tan solo el resultado final de una distorsión generada por nuestro propio cerebro, dicha dependiente de un enrejado informacional de múltiples dimensiones, en zonas de discontinuidad y convergente en cada uno de sus puntos. Según la teoría sintérgica, toda materia es dependiente de esta matriz informacional, pero para explicarla mejor, la resumiré y te daré un ejemplo. Grinberg planteó la teoría de que existe un campo informacional subyacente llamado latiz, que se entrelaza a través del universo entero y este contiene toda la información de todas las cosas en cada uno de sus puntos. Sin embargo, este carece de las cualidades o experiencias que el cerebro interpreta como tal. Un ejemplo bastante simple de esta teoría es como si tuvieras todos los ingredientes de un platillo de cocina en un solo lugar, pero no el platillo de comida final, no su experiencia unificada del color, olor y sabor. Eso ya es tarea del cerebro convertirlo en un concepto. Según Grinberg, el cerebro funciona como un decodificador que transforma toda esa información en la realidad que solemos experimentar. Básicamente es como crear un juguete con legos. No existe el juguete como resultado final, existe solo como nosotros decidimos transformarlo, creyendo que la realidad es independiente de nosotros, pero en sí somos nosotros quienes la generamos. De esta parte siempre se genera una duda muy grande. Si esto es así, ¿por qué la mayoría experimentamos una realidad similar? Y es el mismo Grinberg quien da el argumento de que factores como la evolución, la biología y las experiencias colectivas programan nuestro cerebro de manera similar. En su estado más puro, la latiz es libre de toda materia, toda ley y toda alteración, muy similar a lo que la meditación considera la matriz fundamental. En su estado más básico, leyes como la gravedad y el tiempo son inexistentes. El tiempo, ya lo decía Einstein, es relativo. Bien, ¿cómo llegar a esa parte? Bueno, al parecer todo empieza con lo mismo, la meditación. ¿Qué hace? Básicamente, unificar todo. ¿Y quién es el que unifica? El que observa. Meditar se centra en observar los elementos de la experiencia hasta llegar a la percepción total. Respiración, sensaciones corporales, procesos mentales, observando simultáneamente hasta llegar a la conciencia de que lo interno es un reflejo de lo externo, que no hay observador y observado, no hay adentro y afuera. Todo se vuelve unificación, pues es ahí donde se llega al punto donde todas las concepciones que tienes de ti mismo desaparecen. Te das cuenta que ese ti mismo es inseparable de la totalidad, lo que algunas corrientes le llaman la muerte del yo, el nirvana, estados elevados de conciencia, gran mente, o como le llama el Dr. Joe Dispenza, dejar de ser tú. Hacerlo se dice fácil, pero trata de dejar tu mente en blanco por tan solo 10 minutos y verás que la mente trabaja bastante. No se trata de pelearte con ella, sino de fluir con todo. Una vez que llegues al punto máximo de la meditación, podrás ver la Matrix tal cual es, juicios e interpretaciones. Y una vez que la ves así, conviertes en el programador de tu propia realidad. Preocupaciones, estrés, problemas, te darás cuenta que fueron creados por ti, pues como podemos ver en la película de Matrix, Neo no es el elegido hasta que decide serlo. Si bien el oráculo le dio futuros probables, él fue el que decidió su camino, algo que en la religión católica se le conoce como libre albedrío. El clásico juego de mundo abierto, ¿no? El universo con sus infinitas posibilidades de ser. Nuestra conciencia es luz, solo podemos ser conscientes de aquello que está iluminado. Cuando pones tu atención, pones tu energía, estás eligiendo una posibilidad.
y eliges mantenerte en cierta frecuencia, estás concentrando esa energía y estás abriendo la posibilidad para que toda la realidad se ajuste a esa posibilidad dentro del campo cuántico. Es decir, todo es modificable y todo puede ser transformado a través de la conciencia. Antes de querer volar, caminar en el agua y levitar, lo más importante es aprender a cambiar la identidad o lo que creemos ser. Cambiar nuestros pensamientos negativos a positivos. Cualquier pensamiento que le dé poder a algo, estaremos abriendo paso a ser una víctima del universo. Pues ese poder reside dentro de ti. ¿Has escuchado una frase en el catolicismo en el cual dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Bueno, así como una célula forma parte de un tejido más grande, el ser humano es parte del todo. El verdadero sentido de la vida se encuentra en hacerse uno con la unidad para ser tu verdadero yo. Todo lo que existe es una manifestación de una conciencia. Nuestras vidas tienen patrones que sugieren una especie de destino, pero son nuestras acciones y decisiones las que tienen el potencial de modificar dicho camino preestablecido. Es nuestra responsabilidad tomar esas decisiones y elegir quién queremos ser. Cuanto más te liberes de estas creencias limitantes, más poderoso te vuelves, pues lo que crees, lo creas. Tu habilidad para modificar la Matrix es tu fe en ti mismo. Y bueno, esto es todo por hoy. Me despido de ti, invitándote a que te suscribas, ya que estaré subiendo contenido que podría ser de tu agrado. Bye.